Recientemente Salvatore Mancuso advirtió la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez y yo no descansaré, independientemente de la posibilidad de la prescripción de la acción penal que es latente. Eso es en octubre del 2025, pero yo no descansaré hasta tratar de poner en alto el nombre de todas esas víctimas. Y eso solamente lo hace un hombre obsesivo. Yo soy un obsesivo con la justicia. Las intervenciones de Álvaro Uribe Vélez en la historia política colombiana han sido traumáticas. Es decir, de pasar de ser ese hombre, una especie de semidios, y eso lo vemos ahorita, por ejemplo, en el tema de Bukele. Eso va a terminar en algún momento en una dictadura perversa. Una tiranía terrible, ¿no? Terrible, terrible. Es decir, en 15, 20 años ese hombre va a ser un tirano. Yo soy un convencido que Alejandro Echar no terminará su alcaldía, porque terminará primero en la cárcel. Estoy absolutamente convencido de eso. Porque es que aquí tenemos una situación muy curiosa. Bueno, la gente dice que es bastante... Es grave, ¿no? No, pues grave, pues es la realidad. Pero... Es la realidad que nosotros no podemos limpiar esa realidad. Alejandro Echar ha construido un sistema de corrupción. Pero es que además te la pongo de esa manera, de una manera muy sencilla. Bueno, pero Aida Merlano... ¿Por qué a la gente le cuesta decirlo como lo estás diciendo? Es que eso es lo que me causa mi impresión. Porque hay una gran hipocresía en el mundo. Bueno, me gusta que sea así. Es decir, hay una gran hipocresía en la sociedad. La llegada de Barbosa, que es un subalterno, o fue subalterno del presidente Duque, él se llama a sí mismo el hombre más preparado de la generación, pues yo creo que es todo lo contrario. Un hombre con muchísimas precariedades, además con una deficiencia desde el punto de vista de estructura intelectual que hace que el ego se le desborde. Además, hace poco veía que había hecho una placa del mismo, conmemorativa de él mismo, una cosa desastrosa. Desde el centro, si existe el centro político en Colombia... Eso no existe. No existe, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Es pura paja, ese es el escenario de los cobardes, además, o de los indiferentes. Del acomodado, ¿no? Y yo creo que una de las grandes críticas al sistema es que el presidente no puede ternar al fiscal. ¿Por qué? Porque es que ninguna persona va a ternar a alguien que lo va a lastimar después. Claro. Entonces, quitémosle la potestad al presidente de la República de que terne y que sean otras instancias las que generen precisamente los nombramientos. Porque entonces se termina pasando siempre lo mismo. El funcionario, imaginémonos a estas tres mujeres que ninguna va a ser fiscal de bolsillo, pero por lo menos la sola terna ya genera un espacio de compromiso, entre comillas, o agradecimiento con el presidente de la República. Bueno, nos encontramos hoy con Miguel Ángel del Río, uno de los mejores abogados del país, amigo de la casa y quien ha puesto pues la cara con respecto a todo lo que ha venido pasando en Colombia y la criminalidad de la gente divinamente. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias, Levi, por la invitación, y aquí estoy compartiendo contigo, con todos tus seguidores televidentes. Tengo que decirte que mis seguidores desarrollaron como un cariño por vos desde el 2020 que empezaste a llegar al canal, cuando emprendiste como esa pelea directa con Álvaro Uribe Vélez que lo lleva a estar preso, y en la defensa también de Matarife, ¿no te acordás? Que empezaste a ir a los paneles. Recuerdo perfectamente, fueron los primeros espacios de interacción con la vida pública, en esas semillas de rebeldía, en esas épocas, y fueron momentos muy importantes porque además nos dieron un protagonismo importante, que es el que hoy, por fortuna o infortunadamente, mantenemos. No sé si sea afortunado o no eso. Antes de pasar a la candela, porque vos un man que habla muy directo y que decís la verdad y no comes de nada, ¿cómo te sentís vos con ese cambio de vida? Porque vos te empezaste a volver muy popular, y me refiero a que mucha gente te empezó a seguir, y fue un fenómeno bastante particular porque los abogados acá, los que tenían la fama, eran abogados que pertenecían a la derecha, que defendían a Álvaro Uribe Vélez, que defendían, digamos, a la oligarquía colombiana. Pues llegás vos, te volvés muy popular y empezás a desafiar al poder, pero al mismo tiempo como a ridiculizar a casi todos los abogados defensores de los poderosos. Yo quiero decir nombres, digamos, casi toda la firma de Las Priella y el mismo de Las Priella se vieron ridiculizados
cuando vos salías a los medios de comunicación, a nuestros canales y exponías tus puntos de vista. ¿Cómo te sentís vos con esa popularidad y con llevar esa capa de yo soy el que peina aquí, yo soy el que defiende acá y yo soy el que pongo las reglas prácticamente de cómo vamos a dar el debate? Eso de la fama, yo tenía un profesor en el colegio que ya murió hace muchos años, profesor Marín Contreras, decía que la fama es una ficción capitalista. Y alguna vez también pensé que hay gente que decía que era famoso en Twitter, y yo siempre pensaba que ser famoso en Twitter es como ser rico en el monopolio. Sí. Una cosa así por el estilo. La fama es un ejercicio subjetivo, pero hablar de eso un poco. Yo soy, como te decía ahorita, y tú lo sabes, yo soy anarquista fundamentalmente. Y yo nunca pensé tener una relación con los medios, por ejemplo, porque yo soy un apasionado de lo que hago, un obsesivo del trabajo en realidad, solitario. Y esa eventualidad de mi vida, relacionada fundamentalmente con el tema de la ñeñe política, me dio cierta notoriedad. Pero además ahí salió esa particularidad mía relacionada con la rebeldía. Yo soy un rebelde, es decir, yo considero que el sistema debe darle una vuelta y que todo debe rehacerse de nuevo. Esa es un poco mi visión personal. La educación, la política, todos esos ejercicios. Y el derecho tenía una especie de dioses del Olimpo, digámoslo así, sobre los cuales nadie podía advertir absolutamente nada. Y llegamos un grupo de abogados a generar o a desvirtuar un poco eso, o a destruir esa mitología de los abogados penalistas, advirtiendo de que también podía haber un derecho penal que cumpliera una función social. Es decir, una especie de contención al poder, porque los abogados penalistas eran hombres cercanos al poder y que de alguna manera defendían la institucionalidad. Y era un grupo selecto y que no había nadie que pudiera desafiarlos. Digamos que la llegada de nosotros intocables. Eran intocables. Entonces, esos dioses del Olimpo se vieron atacados por una suerte de abogados rebeldes, una especie de libertarios un poco de la sociedad. Y eso lo que hizo fue que la ciudadanía le perdiera el miedo a ciertas cosas, entre esos a esa suerte de divinidades del derecho. Entonces, digamos que la gente incluso entendió y comprendió que a través de unas luchas se podía desafiar al poder. Y fíjate, Levi, que la llegada al poder del progresismo nace un poco con esa sensación de rebeldía, de que era posible enfrentar al poder y derrotarlo. Entonces, digamos que nosotros cumplimos un papel, no a decir tan primordial, pero digamos que fuimos una semilla importante para estos jóvenes y esta generación que en realidad quería ser rebelde. Nosotros somos rebeldes. Y hoy la gente entendió que todos esos poderosos, no solamente del derecho, sino de la política, pueden ser desafiados y que el poder popular puede tener entonces una representación. Esa fue un poco como la dinámica de lo que hicimos. Y aquí estamos defendiendo causas, además, que en su momento eran improbables. El tema primera línea, muchas otras cosas que para nosotros eran importantes dentro del desafío institucional. Y le dimos una voz a mucha gente. La gente entendió que a través del derecho se podían conseguir cosas notables, triunfos notables. El tema, por ejemplo, de la representación de víctimas de Uribe era un tema anteriormente inaceptable y hoy, evidentemente, somos un centro de contención frente a los excesos del Poder Judicial. Y creo que eso es importante y anima a mucha gente a seguir esa línea defensiva. Mira, a partir de lo que vos me estás diciendo, uno se pone a recapitular y vos estás metido como en los casos más importantes de la historia política de Colombia de los últimos 20 años. Pero antes de llegar allá, quiero hablar de lo que está pasando ahora en Colombia con el fiscal Francisco Barbosa, que yo creo que no sos mucho de sus afectos también, con la vicefiscal Marta Mancera, con el problema tan grave que hay ahora con la Corte Suprema y sus magistrados para poder escoger al fiscal de la terna que presentó Petro, y de lo que se está diciendo que Petro está presionando a las Cortes
se está metiendo con las instituciones, que hay aquí un caos institucional por culpa de Petro y de que Petro busca a través de eso hacerse reelegir. La pregunta que te voy a hacer es, primero, porque yo sé que vos vas de frente sin miedo, ¿vos crees que hay corrupción en la fiscalía y crees que esa corrupción esté manejada directamente por el fiscal Barbosa y por la vicefiscal Marta Mancera? Y cuando me refiero a corrupción es a un entramado, o a una relación directa de la vicefiscal con el narcotráfico en la que el señor Francisco Barbosa está dejando fluir, está dejando que suceda, está dejando que ocurra. A ver, la Fiscalía es un centro de corrupción notable. Yo tengo muy buenos amigos y amigas fiscales, pero es decir, la Fiscalía como ente investigador está sumido en la corrupción, desde arriba, desde la cabeza. Y eso lleva muchísimos años produciéndose, porque fíjate que la Fiscalía se convirtió en una especie de policía política del gobierno de turno. Entonces, la llegada del primer gobierno genuinamente de izquierda ha generado unas tensiones muy grandes en la institucionalidad. Es decir, a la institucionalidad lo que le gusta o lo que le conviene es el manejo natural y legítimo o el enquistamiento de los ejercicios de corrupción a su interior. La llegada de un gobierno de izquierda genera una especie de fractura en la institucionalidad. Entonces, es evidente que a partir de ese momento nos enfrentamos a un gobierno elegido popularmente que tiene unas ambiciones específicas y enfrenta al poder tradicional, llámese medios de comunicación, llámese institucionalidad. Y la Fiscalía General de la Nación, como una especie de instrumento politizado de la institucionalidad, pues no va a aceptar la llegada de un gobierno de izquierda. Y entonces, la llegada de Barbosa, que es un subalterno, o fue subalterno del presidente Duque, él se llama a sí mismo el hombre más preparado de la generación, pues yo creo que es todo lo contrario. Un hombre con muchísimas precariedades, además con una deficiencia desde el punto de vista de estructura intelectual que hace que el ego se le desborde. Además, hace poco veía que había hecho una placa del mismo, conmemorativa de él mismo, una cosa desastrosa. Entonces, cuando el ego de uno se desborda es porque hay precariedades profundas desde el punto de vista intelectual. Entonces, como ellos piensan que los poderosos son ellos y no el cargo, entonces evidentemente eso se les sube a la cabeza. Y yo pienso que lo que está pasando con la Fiscalía, esta Fiscalía debe ser la Fiscalía más corrupta de la historia reciente. Sobre la de Néstor Humberto Martínez. Bueno, la de Néstor Humberto Martínez es diferente porque Néstor Humberto Martínez era un hombre estructurado. Francisco Barbosa no lo es. Y Néstor Humberto Martínez es un hombre astuto, hábil, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Con Néstor Humberto Martínez tengo todos los enfrentamientos del mundo. Recuerdo que soy apoderado de víctima de la familia Pisano, uno de los protagonistas de lo que pasó en la vida de Jorge Enrique Pisano y su hijo Alejandro fue Néstor Humberto Martínez. Pero eran dos cosas completamente diferentes. Era un hombre que sabía para dónde iba. Barbosa no tiene idea para dónde va. Él se siente una especie de Alejandro Magno, conquistador, enfrentando la delincuencia, pero en realidad sus intervenciones son cantinflescas, porque además es un tipo poco estructurado. Y a mí lo que me parece es que la corrupción en esta etapa se desbordó. Fíjate una cosa, Francisco Barbosa no aparecía en el gobierno de Duque, no había mayor protagonismo de él, una cantidad de salidas en falso, sin mayor importancia. Cuando se va Duque y llega Petro, aparece el protagonismo de Francisco Barbosa atacando el gobierno, atacándolo judicialmente. Pero a mí me parece que esta debe ser de las fiscalías más corruptas de la historia reciente. Y nunca habíamos tenido a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación elementos tan importantes de corrupción como lo que estamos viendo hoy con la vicefiscal. Me parece gravísimo lo que pasa. Me parece gravísimo que la Corte no tome una determinación generando una tensión en la ciudadanía. La ciudadanía no sale a protestar porque alguien los esté enviando, los esté mandando. No, eso es un ejercicio de espontaneidad.
donde la gente lo que quiere es que en la Fiscalía General de la Nación esté alguien decente. Fíjate que Petro ha hecho algo que no ha hecho ningún otro presidente, y es ternar a personas alejadas del gobierno. Estas 3 mujeres hoy ternadas, ninguna son cercanas al gobierno ni cercanas al presidente. Es decir, él cogió hojas de vida de mujeres con una capacidad. Hoy veía al ex magistrado Jaime Rubla haciendo una manifestación gravísima sobre las 3 mujeres, diciendo que ninguna tenía relevancia. Él lo que quiere ver es a los mismos de siempre. Ese poder histórico que ha manejado la Fiscalía General de la Nación, y pues estamos frente a 3 mujeres que tienen capacidad. Ojalá la Corte entienda el punto álgido en el que nos encontramos y que tome una determinación rápida. Las denuncias contra Marta Mancera son gravísimas, incluyendo un reciente archivo de una investigación en su contra, que además, para colmo de males, lo hace un subalterno de ella. Imaginémonos que uno le toque investigar a su jefe directo, evidentemente eso va a terminar en un archivo. Entonces yo creo que lo que está pasando en la Fiscalía General de la Nación es uno de los eventos más graves de corrupción reciente, y la Corte Suprema de Justicia tiene en este momento, la obligación legal de tomar una determinación para calmar un poco las aguas turbias. Lo que se dice es que en gobiernos pasados se habían demorado también muchísimo en escoger al fiscal, que porque tienen que tomarse el tiempo de estudiar para tomar la mejor decisión, porque es una decisión importante para el país. Escogieron hace 4 años a Barbosa. Tú dices que es un hombre poco estructurado. ¿Crees que hay una mala intención por parte de los magistrados verdaderamente para escoger a esa fiscal? Y al mismo tiempo para hacernos ver que Petro tiene un problema con la Corte, o sea, como que Petro en su afán de emperador, como lo quieren vender, o en su afán de dictador, quiere estar por encima de esa institución, quiere estar por encima de la Corte. ¿Tú crees verdaderamente que ya se puede escoger a la fiscal, o que deberían de tomarse más tiempo? Aparte de la necesidad que tiene el país, sino en la función misma de la Corte en pleno. Pues yo pienso que no es tan difícil. Es decir, tenemos a 3 candidatas, ya la Corte las escuchó. Son personas de grandes calidades. Yo creo que está el escenario dado, primero, para que escojan a una de las 3. Segundo, el momento histórico exige que se nombre una fiscal. Estamos en una tensión institucional. La gente no aguanta más. El desespero de la ciudadanía frente a la corrupción de la Fiscalía de Barbosa es inmanejable. Creo que hace un par de días leía el editorial del Espectador con relación a la necesidad que tiene la Corte de tomar una determinación. Esa también es una decisión política. Es decir, la Corte asume también una posición política. Recuerda que el tiempo que más duró en interinidad la Fiscalía fue en la época donde estaba el presidente Uribe. Y ahí había un pulso de poder. Es decir, la Corte Suprema no le nombró el fiscal que quería Uribe. ¿Por qué? Porque Uribe había chuzado a los miembros de la Corte Suprema. Entonces era una retaliación política. Significa que las coyunturas políticas generan precisamente eso. Entonces la Corte siente que Petro está presionando el nombramiento precisamente para evitar las investigaciones en contra de miembros de su familia, por poner un ejemplo. Es decir, esa es una posición política. Significa que la Corte tiene un deber legal, la Constitución obliga a la Corte a tomar una determinación, pero no dice cuánto tiempo debe pasar. Entonces, esos ejercicios de tensión, esos ejercicios de que la ciudadanía vaya a protestar, generan una tensión y una presión sobre la Corte, y la Corte dice no me van a presionar. Pero los consideras democráticos. Pues claro. Correcto. Lo que quería saber, porque claro. Mira, desde el centro, si existe el centro político en Colombia... Eso no existe. No existe, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Es pura paz, ese es el escenario de los cobardes, además, o de los indiferentes. Del acomodado, ¿no? Están diciendo que esa presión que está ejerciendo Petro sobre la Corte fue la misma que ejerció en algún momento Álvaro Uribe Vélez, pero omiten lo que estás diciendo tú, que Álvaro Uribe Vélez mandó a chuzar a los magistrados. Entonces, quieren hacer ver a Petro como una persona incluso más peligrosa que Álvaro Uribe Vélez desde esa narrativa. Claro, pero es que además las comparaciones no valen en este caso. ¿Por qué? Estábamos frente a un hombre que estaba desbordado en el poder. Álvaro Uribe. Exactamente. Era la segunda, o estábamos
ya en el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, es decir, un hombre que ya había torcido la Constitución para mantenerse en el poder. Un hombre que estaba chuzando a la Corte Suprema de Justicia con la famosa Mata Hari, es decir, estábamos en el peor momento de persecución. En el gobierno de Petro no hemos visto un ejercicio de persecución. Hemos visto un hombre que trata de generar unas dinámicas completamente diferentes, y eso pues genera una tensión en la sociedad acostumbrada a los poderes de facto. Entonces, ¿qué pasa? Y que la Corte quiere crear el relato a través de los medios tradicionales de que Petro es un dictador y que quiere poner o imponer a una fiscal. Y el segundo ejemplo es que las personas ternadas en ese momento por Álvaro Uribe Vélez eran cercanas al uribismo. Aquí no vemos, dentro de estas tres mujeres no hay una mujer cercana al petrismo, por ejemplo. Entonces, las diferencias son notables. Ese relato de que Petro quiere imponer, pues es que no quiere imponer, porque tenemos una fiscalía politizada que lo único que hace es investigar eventos con el propósito de lastimar al presidente de la República. Entonces, son dos momentos históricos completamente diferentes, pero están dadas las condiciones para que la Corte elija. No lo hace. Pueden haber ambiciones políticas, necesidades, posiciones políticas, tensión con el poder, pero lo único que no existe es que no hayan tres candidatas idóneas y de que el momento histórico exija que Mancera se vaya, o para la cárcel o para la casa. A tu juicio, Mancera y Barbosa deberían estar en la cárcel. Pues lo que se está conociendo hoy sobre el tema de Mancera da para una investigación rigurosa que puede terminar en una sanción penal. No, entonces en estos momentos quedamos en que es democrático que se ejerza presión para que la Corte escoja a la fiscal de la terna que nos da Petro, pero también dejas claro que no va a ser una fiscal de bolsillo como ya hemos venido viendo en los ejercicios de los gobiernos pasados. Sabes que yo detesto los fiscales de bolsillo, porque es que además... Que han sido casi todos. Todos, porque es que además la estructura del sistema da para eso. Y yo creo que una de las grandes críticas al sistema es que el presidente no puede ternar al fiscal. ¿Por qué? Porque es que ninguna persona va a ternar a alguien que lo va a lastimar después. Claro. Entonces, quitémosle la potestad al presidente de la República de que terne y que sean otras instancias las que generen precisamente los nombramientos. Porque entonces se termina pasando siempre lo mismo. El funcionario, imaginémonos a estas tres mujeres que ninguna va a ser fiscal de bolsillo, pero por lo menos la sola terna ya genera un espacio de compromiso, entre comillas, o agradecimiento con el presidente de la República. Entonces eso ya genera de alguna manera una cierta sensación de jerarquía sobre el funcionario. Y el fiscal general de la Nación debe ser absolutamente independiente del gobierno, de cualquiera. Los fiscales de bolsillo, sean de derecha o de izquierda, son desastrosos. Entre otras cosas porque cualquier funcionario de bolsillo es desastroso. Claro. Por el tema del servilismo, la obediencia, además que una cosa detestable. Y considero que, pero en este caso, estamos frente a una situación sui generis. Un presidente que terna a tres personas alejadas de su proyecto progresista, y eso habla bien del presidente. Bueno, eso nos da paso al tema lo que te voy a preguntar, porque es que se dice que Petro necesita ya mismo la elección de la fiscal para salvar a su hijo de la cárcel y para al mismo tiempo solucionar el tema que denunció Vicky Dávila, que tiene que ver con las maletas y los audios de Benedetti. ¿Por qué te lo pregunto a vos? Porque en los dos casos vos apareces ahí. En uno te quisieron ensuciar, en los dos te quisieron ensuciar, hay que decir la verdad. Te quisieron caer encima, pero vos tenés, digamos, cosas por decir que de pronto no has dicho en los otros medios con respecto al coronel Dávila, con el caso de las maletas, que vincula a Laura Sarabia y los audios de Benedetti, y también con que te quisieron meter ahí con que Nicolás Petro te había dado plata a vos, que vos te habías beneficiado de la plata que recibió Nicolás Petro, que la plata de Nicolás Petro al fin sí entró a la campaña. Yo creo que vos nos dejes claro desde tu punto de vista, primero qué pasó con el coronel Dávila y qué pasó con los audios de Benedetti y Laura Sarabia, y por qué Vicky Dávila siempre tiene de primera mano la información que debería estar solamente en manos de la fiscalía y que no debería salir de ahí. Que la revista Semana es la jefatura de prensa de la fiscalía. Tienen un contrato de 1.650 millones. Esa es la única realidad. Es decir,
no es que la revista Semana haga un gran trabajo periodístico y tenga unas fuentes importantes. No, pues porque además trabajan mancomunadamente. Uno dice, qué berraquera ese medio de comunicación que saca las chivas más grandes del país. Sí, las que salen de la fiscalía. Entonces, eso para mí no es ninguna virtud. El tema del Coronel Dávila fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera profesional. Porque además me pegó directamente. Porque como consecuencia de eso, por ejemplo, poner un ejemplo tangible, mi esposa salió del país y ya hace mucho tiempo que está por fuera del país. Y haber estado tan cerca de él y no haber advertido lo que se venía, para mí, yo siempre tengo la capacidad de alguna manera de evidenciar hacia dónde vamos. Siempre soy precavido de algunas situaciones, pero esta en realidad me cogió fuera de base. Desde lo humano, ¿no? Estoy hablando desde lo netamente humano. Porque además él estaba interesado en su propia defensa. Habían hablado. Es decir, nadie busca un abogado, nadie le paga a un abogado al otro día quitarse la vida. Y él pues había pagado unos honorarios. Y yo estuve hablando con él largo, hablamos muy largo, él estaba desesperado. Yo creo que el Coronel Dávila era un hombre en llamas. Y hablamos mucho tiempo y quedamos en que yo lo iba a apoyar. Hicimos una negociación, en fin, sobre el tema de los honorarios y a mí me interesaba la defensa porque era un hombre desesperado y yo no sentía en realidad que pudiera tener un desenlace de ese tipo. Y como a mí me gustan los grandes desafíos, consideraba que esa defensa era fundamental, precisamente para enfrentar lo que estaba pasando. Y sobre él había una persecución por parte de la fiscalía, es decir, funcionarios de la fiscalía lo habían amenazado. Y entonces él sentía que en cualquier momento podía perder la libertad. Y eso fue... la amenaza, o la presunta amenaza, o la amenaza de algunos funcionarios de la fiscalía era para que el Coronel Dávila declarara en contra de Gustavo Petro y de Laura Sarabia, dando a entender o diciendo claramente que sí existió el movimiento de dinero en las maletas. Esa era la presión que tenía. Esa era la presión que él tenía. Y advertir que él supuestamente había sacado una copia espejo a Marelvis. Él hacía parte de un grupo donde participaron en la llevada de Marelvis al polígrafo. Entonces digamos que ese era su gran temor. Y yo esa tarde tuvimos una reunión bastante larga. Y fue muy curioso porque además yo dije públicamente que íbamos a tener una reunión en un hotel. Y al otro día estaban buscando las cámaras del hotel y me sacaron a mí, entonces expusieron a mi equipo de seguridad, a mis hombres de protección, en fin, eso fue una cosa muy loca. Y cuando yo me entero de la muerte de él, me atacaron mucho porque yo puse un trino muy rápido. Claro. Pero es que yo tenía en tiempo real la información, es decir, la persona que estaba con él estaba avisándole a alguien que estaba conmigo. Entonces, con esa información yo soy además visceral, soy apasionado. Independientemente de que se derrumbe lo que se derrumbe, que se incendie lo que se incendie, a mí me apasiona el debate. Y yo estaba muy molesto frente a esa situación. Cuando estábamos en una reunión, de hecho estábamos trabajando, y nos llaman y nos dicen el Coronel Dávila se quitó la vida. Y además ese trino lo hice con rabia. Y recuerda que Twitter, por ejemplo, es una red histérica, entonces uno hace eso en tiempo real. Hay unos ejercicios de espontaneidad y de muchas otras cosas. Y en ese momento entonces dijeron que el presidente Petro a través mío había dado la orden de asesinar al Coronel Dávila porque supuestamente sabía lo que... Y había una carta que le había enviado, que quería ponerse a disposición de las autoridades. Eso es algo absolutamente normal que él había hecho. Entonces eso fue una conmoción. Una conmoción además con una presión muy grande sobre mi familia. Todos los días en medios éramos los asesinos del Coronel Dávila. De hecho todavía es muy curioso porque la gente dice que mis clientes entonces van a terminar suicidando en cualquier momento porque entonces uno los presiona. Y yo puedo convivir con eso porque además yo estoy hecho de un material especial que aguanta absolutamente todo y yo lo devuelvo también porque yo no me quedo quieto en el debate y lo disfruto además, a mí me fascina el debate
pero mi familia sí estaba expuesta. Entonces fueron 2 semanas muy difíciles, muy duras, que las soportaba solamente debatiendo. Es decir, mi gran motor, mi gran ejercicio de equilibrio era salir a dar la pelea en todos los espacios con todos los que me atacaran. Periodistas y Periodistas, medios de comunicación, enemigos políticos, con todos me debatía y eso me generaba algún tipo de equilibrio dentro de ese momento tan complejo. Yo lo primero que se me ocurrió incluso fue devolverle los honorarios a la viuda, porque me parecía que era lo primero que había que hacer. Un dinero que no me correspondía, entre otras cosas. Y salí a defenderme. Y lo que hice, en vez de, incluso pensé en ese momento en salir del país, pero terminé pensando que había que dar la batalla. Porque además yo pienso que la gente siente alguna esperanza sobre los que damos batallas. Este es un país desesperanzador y a veces la gente se regocija un poco con algunas actitudes valientes, ¿no? Y yo entonces lo que hice en vez de irme del país fue defender a otros miembros de la DIJÍN que empezaron a ser investigados después de la muerte del coronel Dávila. Que no será un acoso, ¿no? Claro, empezaron a acosarlos. Sí. Yo escuché que habían llevado a uno de ellos, a un muchacho, a un intendente, a una diligencia judicial donde le hicieron una encerrona. Entonces, a partir de ese momento quise seguir defendiendo. Yo hoy defiendo a ese grupo de policías que en realidad son gente que da la vida además por la causa y han sido perseguidos injustamente. Entonces, digamos que ese fue mi motor. Me quedé solo porque, repito, la familia se fue y ese fue un momento bastante difícil. Con relación al tema de Nicolás Petro, que quisieron además involucrarme en una cantidad de cosas, de que yo había dado dinero, eso hace parte de la dinámica. A mí todos los días me inventan un escándalo nuevo, y a veces disfruto leyendo cosas y ponen carteles. Ayer veía un tipo que se busca y entonces apareció una foto. Eso hace parte del ejercicio de exponerse. Cuando uno da batallas difíciles, uno está en el ojo del huracán. Y a uno no le falta que la gente quiera insultarlo a uno, quiera atacarlo a uno. Entonces decían que incluso yo había dado 500 millones de pesos para la campaña. Pues, ¿quién da 500 millones de pesos para meterse en la política? Es el mundo al revés. Es decir, uno de mis grandes errores, seguramente, y eso hace parte de cualquier construcción humana, tomar una decisión equivocada, ha sido intentar meter en la política. Política es un ejercicio de máscaras. Muy ruin, ¿no? Hay gente es muy una ruin, cosa ruin. Hay una película, yo soy fanático del cine bergmaniano, y hay una película de Ingmar Bergman que se llama Persona. Y yo no entendía por qué una película sueca se llamaba Persona, que es una palabra latina. Entonces, o con raíces latinas. Entonces yo decía, con raíces del latín, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué una película se llama Persona? Y descubrí que Persona eran las máscaras que se ponían los actores del teatro griego antes de salir. Entonces, por eso la personalidad es una máscara. Entonces uno enmascara muchas cosas. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Que me desvío un poquito. Entonces, el ejercicio de la política es un ejercicio de enmascaramientos. La gente como yo, a mí me cuesta mucho el tema de los dobleces y de las hipocresías. Ese ejercicio de la política me costó mucho. Ahí es donde yo te quiero preguntar, porque el ejercicio de la política es un ejercicio ruin, me parece miserable. ¿Por qué no fuiste el abogado de Nicolás? ¿Y qué piensas tú de lo que hizo Nicolás a partir de la lucha que se estaba dando desde el progresismo para que Petro llegase a la presidencia? A ver, ¿por qué te lo digo? Porque en campaña, y antes de que empezase la campaña, muchos pelados creíamos en el gobierno de Petro, muchos lo seguimos defendiendo, pero hay gente en la calle
poniendo el pecho mientras Nicolás estaba sacando provecho de esta situación. ¿Qué pensás vos de que Nicolás haya enriquecido a partir de la esperanza de muchos colombianos? ¿Y por qué no fuiste vos el abogado defensor de él? Bueno, ese es el único capítulo sobre el cual yo preferí no hablar más. Lo único que puedo decir es que con Nicolás tuve una amistad. Enfrentó una situación muy difícil con su captura. Pero yo lo único que puedo decir es que este proyecto, o en este proyecto, muchos hemos puesto el pecho. Y yo lo único que pido de este proyecto es que la gente defienda en realidad con rigurosidad y con contundencia el proyecto, más allá de lo que ha ocurrido por ese capítulo de Nicolás. Para mí es un capítulo cerrado. ¿Te ha jodido a vos que te relacionen con Gustavo Petro? Que piensen que sos amigo de Petro, que sos un abogado pago por el gobierno de Gustavo Petro. Abogado del régimen. Sí, ¿te jode a vos como profesional que la gente crea que en realidad vos tenés algún tipo de intención política y además de todo de interés económico ahora que Petro es presidente? Como que dicen, Miguel Ángel logró lo que quería, ahora está recibiendo pagos y eso era lo que quería. En realidad no le importaba nada más sino que Petro fuera presidente para sacar ventaja, porque mucha gente, hay bodegas, hay oposición rastrera, te relacionan a vos directamente como la mano derecha de Gustavo Petro, ¿no? Pero no lo soy. Claro, nadie. No lo soy. Creo que no hay ninguno que lo sea. Yo pienso que yo nunca le he tenido temor a la crítica, porque es que además el tema de lo público hace que uno esté siempre expuesto. La gente dice, lo mandó Petro, incluso en el tema del coronel Dávila salió una fuente de semana a decir que Petro con una maleta había mandado la plata y que entonces lo habían direccionado, que yo tenía que ser el abogado. No, yo no tengo ninguna relación con Petro, por ejemplo. Yo con Petro debo haber hablado 3, 4 veces en mi vida. Sí apoyé el proyecto progresista indudablemente, porque consideré y consideraba y considero que era la única forma de salir de toda esta ficción que hemos vivido siempre como sociedad. Y lo sigo pensando. Y por eso apoyé de manera decidida el proyecto progresista, porque es decir, somos políticos. Yo soy un animal político. Yo disfruto el debate político. Pero la gente me ha asociado necesariamente con los eventos relacionados al petrismo. Y uno va a ver y sí, por ejemplo, el tema de la ñeñe política, finalmente el petrismo lo asumió como un proyecto personal. Y muchos otros eventos, las peleas contra los Char, la representación de víctimas contra Uribe, el proceso Pisano, todo eso, la gente un poco, o funcionarios, o el Congreso, o gente cercana al proyecto considera que todas esas luchas se reflejan en el proyecto progresista y que son luchas del progresismo, cosa que comparto. Yo quería que ganara Petro, indudablemente, pero no para recibir contratos. Es una cosa, ese es el ejercicio más miserable de la contraprestación. Quería que ganara porque quiero el bienestar de una ciudadanía. Yo no tengo un contrato. Ahora los expertos en buscar contratos públicos busquen y rebusquen a ver si encuentran un nombre, un primo, un tío. Es decir, yo considero que eso no se maneja de esa manera. Es decir, es válido porque además, entre otras cosas, se supone que los contratos, cuando llega el poder trabaja con la gente que los apoyó. Eso es absolutamente legítimo. Pero yo no apoyé el proyecto para eso. Yo apoyé el proyecto para que el proyecto creciera. Y a mí me parece éticamente inaceptable, a Miguel Ángel del Río,
que entonces uno ahora diga, vea, hay unas hojas de vida y entonces nombren a fulanito, a sultanito, ¿no? Es decir, no me parece que ese sea el ejercicio y el escenario. Entonces, sí, que me asocien, yo soy un hombre de izquierda, yo soy un liberal de izquierda, ateo, anarquista, confrontacional, rebelde, que no trago entero, detesto la obediencia. Esos fundamentalismos y que entonces hay que hacerle reverencia a los líderes, me parece que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Entonces, en ese sentido, me gusta que haya ganado Petro. Me parece que era el momento histórico para la llegada del petrismo, pero que debemos cuidar lo que ganamos. Es decir, no, la llegada del cambio o la llegada del progresismo no puede ser el mismo ejercicio de corrupción, y eso tenemos que desecharlo internamente. Es decir, tenemos que combatir esos ejercicios de corrupción. Es decir, no podemos construir un ejercicio político a través de los sistemas que siempre hemos criticado. O lo que es lo mismo, ni podemos llegar al poder ni podemos mantener el poder a través de las mismas estructuras. Entonces la llegada del progresismo debe ser la llegada, en realidad, del cambio legítimo y estructural del sistema democrático. ¿Cómo se logra eso, Miguel Ángel, cuando la corrupción política en Colombia, considero yo, es un monstruo autónomo, que se maneja independientemente de la causa y del presidente que esté? ¿Cómo desde el progresismo y Petro, sin contar con el apoyo del establecimiento de poder que es corrupto en sí mismo, se puede empezar por lo menos a pensar en que se va a acabar la corrupción? ¿Cómo el progresismo puede lograr acabar la corrupción política en Colombia si es que no dejan de ninguna forma, lo cooptan todo, permean todo y funcionan, como te digo, de forma autónoma? Los que han gobernado toda la vida en Colombia siguen ocupando cargos de poder y es muy difícil quitarlos de ahí. Mira el ejemplo de la Fiscalía y de la Corte Suprema. ¿Cómo se derrota eso? ¿Cómo se puede lograr eso? Dejando de concertar con la corrupción. Es decir, la corrupción no se va a acabar indudablemente. Y es decir, existe desde los tiempos, desde la antigüedad. Lo que se tiene que hacer es, y obviamente los gobiernos necesitan concertar con fuerzas políticas que tienen poder territorial a través de la corrupción, a través de la cooptación. Pero yo creo que el poder presidencial precisamente da para eso, para permitir otras formas, otras alternativas. Y aquí hay que hacer una intervención también estructural en el sistema educativo, por ejemplo. Yo soy de los que piensa que una de las grandes apuestas de un sistema progresista es transformar completamente la educación. La educación debe pasar de un ejercicio de servilismo a un ejercicio de rebeldía. Yo considero y que debe ocurrir a los estudiantes, debemos enseñarles a pensar y no a seguir. Entonces, que se derrumben esas estructuras, que se caigan todas esas estatuas, monumentos antiguos a la nada, porque además, entre otras cosas, tenemos también que diseñar una nueva forma de héroes y cambiar un poco la historia, que la gente entienda un poco de qué se trata esto. Pero yo pienso que un sistema construido sobre el progresismo, un sistema que busca mejorar el bienestar de la ciudadanía, debe minimizar el ejercicio de corrupción, que repito, no va a desaparecer. Y para eso se debe tener a los mejores en las mejores posiciones. Y vemos a veces nombramientos por parte del gobierno que uno dice, bueno, ¿esto qué obedece? Seguramente obedece a ejercicios de concertación. Pero yo creo que el gobierno entienda un poco el momento histórico que está viviendo sería para mí fundamental. Y creo que se deben evitar entonces esos acuerdos con ese poder político tradicional. Yo creo que es viable disminuir ese poder político y que en realidad el pueblo se sienta representado. Pienso que un error fueron las listas cerradas. Parece que fue un error. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir, porque se pierden liderazgos genuinos, porque entonces tenemos líderes que siguen un proyecto y que no son. Y tenemos ejemplos muy tangibles, además, en el Congreso,
de falta de liderazgo, de poca capacidad argumentativa, que se ha deteriorado además el debate público. Entonces es quién le pone un meme al otro. Es decir, ese no es el Congreso de la República que nos merecemos un debate de altura. Y creo que hemos fallado muchísimo también en eso, en el progresismo. Entonces, creo que le hace falta más liderazgos genuinos al proyecto progresista y menos concertaciones con la clase política tradicional. Gonzalo Guillén decía acá que Petro tiene mucho miedo de ser verdaderamente llamado un dictador cuando el pueblo le pide que tome una postura más radical frente a esos ejercicios de concertación. Compartir la idea de que a Petro le da miedo ser un poco más radical y tomar decisiones de pronto no negociables por eso, porque Petro no quiere que la sociedad, y cuando termine su gobierno, él sea llamado dictador, que la sociedad lo llame dictador y que él, en general internacionalmente sea conocido como un dictador por la mala propaganda que hay acá en Colombia. Pero es que no necesariamente tiene que ser un radical. Es decir, evitar las concertaciones con grupos políticos tradicionales corruptos no es ser radical. Es decir, él podría transformar el sistema, estableciendo no haré acuerdos con esa clase política tradicional. Bueno, pero entonces no le vamos a aprobar los proyectos políticos o las grandes reformas que él piensa. Pero es que tampoco se las están haciendo hoy. Es decir, se están haciendo ejercicios de concertación con grupos políticos tradicionales y no hay reformas. Entonces, el único camino es finalmente, entonces, digamos, posicionarse de una manera diferente y establecer acuerdos entonces a través de su propia gente, de sus propios grupos políticos. Yo creo que la gente seguramente apoyará una posición mucho más contundente por parte de Gustavo Petro, que no necesariamente es una posición radical, porque en ese momento lo que está pasando es que los medios tradicionales de comunicación han creado un relato que no es cierto y que establece al Petro dictador, excesivo, egocéntrico, corrupto. Yo creo que hay que cambiar el relato. Hay un problema de comunicación. Además, es que el gobierno, las decisiones del gobierno no pueden ser por Twitter. Ese tema a mí me parece gravísimo. Es decir, aquí debe haber un sistema diferente. El presidente de la República no se puede enfrentar a 2, 3 tuiteros y que cualquier persona que ponga entonces lo retuitee y lo enfrente. No, esa no es la posición del presidente. El presidente tiene en estos sistemas tiene un poder muy grande. Un poder de convocatoria, y yo creo que una posición no más radical pero sí más decidida podría generarle mejores resultados que esas posiciones a veces ambiguas con relación al gobierno. Yo sigo creyendo en el proyecto progresista. ¿Te ha gustado Petro como presidente? Hay unas posiciones que no me gustan. El tema de la comunicación. Se han hecho cosas importantes y la gente no las conoce. Yo creo que hay que mejorar muchísimo el tema de comunicación. La apuesta por el medio ambiente, por el tema de la Guajira, a mí me parece importantísimo. La gente no tiene claridad. La esencia de la reforma a la salud para mí es importante. Hay un lineamiento que se debe seguir, pero la gente no lo ha entendido porque los canales de comunicación que vienen del gobierno están siendo sometidos por el relato de los medios tradicionales. Entonces hay que recomponer esos espacios para que la gente tenga acceso. Pero yo creo que Petro es un hombre con buenas intenciones y que es evidente que le quedan pocos años para mejorar lo que viene, y hay que seguir apostándole a eso, porque es el último gobierno de izquierda, o el primero, el más legítimo gobierno de izquierda que tenemos, y esperemos que no sea el último. Bueno, Miguel Ángel, vamos a pasar al tema final de esta entrevista, y es vos contra Álvaro Uribe Vélez directamente y vos contra los Char. Vos asumiste la defensa de Aida Merlano, hiciste que llegara nuevamente a Colombia y aparte lograste que el señor Arturo Char conociera la cárcel, ¿no? Que estuvo en La Picota. Pero al mismo tiempo también lograste que Álvaro Uribe Vélez estuviese preso.
en su casa, pero preso igual. La historia de Colombia nos va a dejar marcado que es el primer presidente que estuvo en la cárcel, que estuvo preso. ¿Cómo lográs vos que el señor Álvaro Uribe Vélez esté prácticamente a puertas de un juicio que lo puede mandar a la cárcel? Habíamos hablado de que puede prescribir, o sea, se puede acabar esto, pero al mismo tiempo, ¿cómo enfrentas al Clan Char? Y cómo tu vida cambió alrededor de esas dos situaciones que para mí en los últimos años son las más importantes en la política colombiana. Porque a Aida Merlano quisieron silenciarla, quisieron asesinarla, Vicky Dávila tuvo toda la información y no hizo nada con ella, y Aida Merlano termina siendo, digamos, el ventilador, prendiendo el ventilador que hoy tiene a Colombia un tremendo miedo, diría yo, porque pues un Char pisó la cárcel y Álvaro Uribe Vélez estuvo preso. Eso se debe a una locura obsesiva. Yo soy un obsesivo, si no de otra manera no podría soportar la vida que llevo. Me parecía que el tema de Uribe era una deuda histórica. Es decir, las intervenciones de Álvaro Uribe Vélez en la historia política colombiana han sido traumáticas. Es decir, de pasar de ser ese hombre, una especie de semidios, y eso lo vemos ahorita, por ejemplo, en el tema de Bukele. Eso va a terminar en algún momento en una dictadura perversa. Una tiranía terrible. Terrible, terrible. Es decir, en 15, 20 años ese hombre va a ser un tirano, que hoy lo es, ¿no? Es un hombre que desafía la institucionalidad. Tirano cool. Y la ha sometido. Sí, entonces quiere hacernos ver que es un hombre... Pero la gente no ha entendido en los sistemas democráticos que esas popularidades terminan en eso, porque además eso genera unos egos excesivos en las personas y las personas creen que son indispensables. No hay ningún ciudadano indispensable, ni ningún líder indispensable en la historia del mundo. Entonces eso es una falacia que ellos mismos terminan creyéndose. Y Uribe entonces se fue alimentando de esa popularidad, considerando que él era un destinado a proteger a la ciudadanía y a Colombia del poder de las guerrillas, y se terminó convirtiendo en eso. Es decir, cuando creo que fue, bueno, no recuerdo si fue Schopenhauer que advirtió que cuando miras al abismo por mucho tiempo, el abismo termina mirándote a ti. Y era un poco eso. Desde Uribe se terminó convirtiendo en todo lo que combatió, y terminó siendo un monstruo finalmente. La gente o las personas que se han obsesionado con Uribe, o los uribistas fundamentalistas, que entre otras cosas eso es como una enfermedad, ¿no? El uribismo es una enfermedad del alma. Sí, ya digo así, porque ¿no? además Se vuelven obsesivos, pero porque la gente no ha estudiado en realidad objetivamente qué fue lo que pasó. Y yo me he adentrado un poco en ese infierno de esas víctimas que murieron en la peor de las situaciones. Y yo pienso que esa lucha había que darla, era una lucha legítima, en nombre de las víctimas que fallecieron. Y uno de mis grandes héroes, por ejemplo, desde la universidad, era Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos que para mí representaba todo lo que yo quise ser en la vida, que era defensor de derechos humanos, defensor de la población vulnerable, y enfrentar a organizaciones criminales de alto nivel en beneficio. Y esa era una voz solitaria que nadie escuchaba. Y precisamente por eso fue asesinado. Entonces cuando uno se adentra en ese mundo de la intervención de Álvaro Uribe Vélez, hay dolor, hay muerte. Y creo que fue un hombre que se obsesionó con los fines. Y a veces cuando hay una obsesión por los fines, desprecias la legalidad, desprecias los medios y te conviertes en lo que se convirtió Álvaro Uribe Vélez. Pienso que hay grandes deudas con la justicia, por ejemplo, las muertes del Aro, las muertes
de la Granja, el asesinato de Jesús María Báez, muchas cosas. Recientemente Salvatore Mancuso advirtió la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez, y yo no descansaré, independientemente de la posibilidad de la prescripción de la acción penal, que es latente. Eso es en octubre del 2025, pero yo no descansaré hasta tratar de poner en alto el nombre de todas esas víctimas. Y eso solamente lo hace un hombre obsesivo. Yo soy un obsesivo con la justicia. Lo mismo con el tema Char. Y el tema Char, la gente dice, bueno, pero ¿cuál es la obsesión con los Char? Es que yo soy una víctima en realidad de todo un sistema cooptado por la corrupción. Y vos viviste en Barranquilla. Claro, es decir, desde que yo tengo uso de razón, la familia Char, antes en cabeza de Fuad Char, después, y así sucesivamente, han creado un monopolio. Y entonces la gente que va a Barranquilla, que no conoce Barranquilla, dice, ¿cómo está de bella Barranquilla? Sí, 5 cuadras. Cemento con Es como el tema de Cartagena, claro. Que bella es Cartagena, la ciudad morada es maravillosa. Pero vayan y métanse a los barrios populares para que vean la pobreza. Entonces ¿qué pasa? Que yo lo que quiero un poco a través de la justicia es que la gente entienda que todos estos son sistemas corruptos y que deben terminar en la cárcel. Yo soy un convencido que Alejandro Char no terminará su alcaldía, porque terminará primero en la cárcel. Estoy absolutamente convencido de eso. Porque es que aquí tenemos una situación muy curiosa. Bueno, la lo que gente están dice, diciendo es bastante... Es grave, ¿no? no, pues grave, pues esa es la Claro, realidad. pero... Es la realidad que nosotros no podemos limpiar esa realidad. Alejandro Char ha construido un sistema de corrupción. Pero es que además te la pongo de esa manera, de una manera muy sencilla. Bueno, pero Aida Merlano... ¿por qué a la gente le cuesta decirlo como lo estás diciendo? Es que eso es lo que me causa mi impresión. Porque hay una gran hipocresía en el mundo. Bueno, me gusta que sea así. Es decir, hay una gran hipocresía en la sociedad. En la sociedad nos callamos muchas cosas, por prevención, por evitar lastimar a alguien, por muchas otras cosas. Yo siempre he dicho la verdad de los aliados y de los enemigos. Entonces, yo te pongo un tema que a mí me parece además muy curioso. La gente dice, es que Aida Merlano no tiene pruebas. Aida Merlano tiene 2 sentencias condenatorias, por Dios, ¿cómo así que no tiene pruebas? Y ella Entonces, ¿cómo la condenaron? ¿No? Claro, ¿cómo la condenaron? Entonces aquí viene el punto. Aida Merlano está condenada por concierto para delinquir. Pero hasta este momento no se ha podido establecer con quién se concertó para delinquir. Es decir, es la única persona en la historia reciente que está condenada por concierto para delinquir de uno. Y entonces, ¿con quién se concertó? La Corte en su sentencia condenatoria dice, se concertó con la familia Char, perfecto. Y en esta medida de aseguramiento contra Arturo Char, la Corte dijo, Arturo Char, Alejandro Char y toda esa familia y los Gerlain se concertaron con Aida Merlano para comprar votos. Es que Aida no tenía los recursos para comprar votos. Claro, porque la gente tiene una idea de que Aida Merlano es una poderosa de Barranquilla que ha tenido toda la vida riqueza. Ella viene de los barrios populares. Aida Merlano viene de abajo. De los barrios populares, ¿no? Y entonces todos estos líderes políticos que además la instrumentalizaron y la utilizaron, sin dejar de lado pues las corrupciones en las cuales ella participó, pero en realidad la instrumentalizaron, porque además era una mujer bella, tiene una gran capacidad, un gran liderazgo, y invirtieron económicamente en ese proyecto, y le salió muy bien. Pero Aida no era una mujer rica. Los ricos eran estas familias tradicionales. Entonces, ¿cómo así que hay un concierto para delinquir de uno? Como el cohecho de Gidis Medina, que era de uno. Entonces, ¿dónde estaba el del otro lado? No apareció nunca. Y fue la única condenada. Aquí tenemos a Aida Merlano, condenada por concierto para delinquir, pero de uno. Es decir, ella se concertó con ella misma para comprar votos. No, eso es una gran falacia. El clan Char, que es un clan, es un grupo político que monopolizó la economía, el deporte y absolutamente todo en una sociedad extremadamente pobre, ignorante, a la que yo amo profundamente, que es la sociedad costeña, que no ha podido abrir los ojos frente a ese mar de corrupción. Entonces, es un clan, un grupo criminal en realidad, porque se han dedicado a cooptar a través de la corrupción, comprando una y otra vez las alcaldías, las gobernaciones, para un grupo monopólico muy pequeño, donde sacan réditos políticos todo el tiempo. Entonces la gente piensa que son unos héroes, y entonces Alejandro Char y no sé qué. No, es que yo haré todo lo humanamente posible porque ese señor no termine la alcaldía. Todo lo humanamente posible porque no termine la alcaldía. Con el costo que eso pueda generar en mí.
con el que pueda generar en mí, pero esa es mi gran obsesión, que lo que le pasó a Aida Merlano, la gente entienda cuál es la dimensión real y que la gente no aplauda a Alejandro Char porque sí que gran político, de que cómo ha cambiado la sociedad. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada, pura estética. Es decir, ladrillos versus pobreza. Sigue siendo una ciudad insegura, sigue siendo una ciudad atrasada desde el punto de vista educativo, en fin. Y yo, como te digo, yo amo profundamente Barranquilla, pero yo sí quiero que desaparezcan esos clanes y esas mafias políticas. No que desaparezca para que venga otra, sino que desaparezca para que vengan nuevas alternativas y nuevos liderazgos. No el mío, porque la gente decía, incluso en algún momento yo peleando públicamente con Arturo Char, que él decía que yo atacaba al hermano para ser alcalde. A mí no me interesa ser alcalde de Barranquilla. A mí me interesa que Barranquilla crezca como sociedad. Pero a mí ya no me interesa la política. Yo no sé en un futuro qué pase. Pero a mí hoy lo que me obsesiona y me ha obsesionado siempre es la justicia. Bueno, Miguel Ángel, pues yo primero te doy las gracias por venir acá. Y antes de despedir esta entrevista, quisiera preguntarte cómo ves la cosa para el 2026. ¿Vos crees que se pueda repetir un gobierno de izquierdas o por lo menos con tinte progresista, o crees que la derecha va a volver con todo, nos va a hacer sentir, mejor dicho, el rigor de haber perdido el poder durante 4 años? Si no se encausa el rumbo, es decir, si no se logran concretar y estructurar las grandes reformas, puede volver la derecha más recalcitrante y ortodoxa. ¿En cabeza de quién? En cabeza de cualquier caricatura, porque es que a lo que nos enfrentamos nosotros es es decir, lo que generan este tipo de sistemas es que aparezcan liderazgos con poca capacidad, pero con un discurso fácil. Y entonces tipo Milei o Bukele, esos ejercicios políticos o esos liderazgos nacen de estructuras deficientes que no alcanzan entonces a establecer las expectativas de la ciudadanía. Entonces, como se ha creado un relato a través de los medios de comunicación de que este es un gobierno de izquierda, retrógrado, corrupto, estatizador, entonces puede llegar una derecha muy peligrosa, con poca capacidad, y entonces que acuda entonces ya más a la visceralidad, al grito, que a argumentos reales. Entonces, es decir, si miramos a los candidatos de la derecha, pues aquí no hay sino caricaturas. Aquí se acabaron los grandes liderazgos. Antes de la derecha, por ejemplo, con tipos como Álvaro Gómez, uno decía, bueno, es un tipo con ideas de derecha, pero con unas estructuras. Pero lo que tenemos aquí y lo que puede terminar regresando es una derecha bastante precaria. O que se mejore el rumbo y la gente le apueste a la continuidad de un ejercicio progresista. Porque Petro tiene que terminar en 2 años. Esas voces de que continúe en el poder para mí son inaceptables. Es decir, claro, no puede haber para mí la Constitución está por encima de todo, sean de derecha, de izquierda, de lo que sea. Es decir, aquí no se puede volver a torcer la Constitución y para eso hay que matarnos para evitar eso. Pero si no se recupera el rumbo, vamos a tener aquí a caricaturas de políticos. Pues. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo soy optimista, yo siempre soy un optimista moderado, y enfrentaremos cualquier cosa que pueda lastimar el sistema democrático con las uñas y con los dientes. Bueno, Miguel, muchas gracias por venir a este canal, muchas gracias por darme el tiempo para la entrevista. Pues sabes que esta es tu casa y aquí estás bienvenido las veces que sean necesarias. Gracias, Levi, por la invitación y a tu ciudadanía que siga siendo más rebelde. Bueno, tanto una ciudadanía, a la gente que sigue el canal. A la ciudadanía que nos ve, a los seguidores que nos ven, los 2, 5 mil, 10 mil, no importa el que le llegue el mensaje, pero ser siempre rebeldes. Yo creo que la clave es no comer entero y hacer de este espacio un lugar mejor. Gracias por la invitación. Muchas gracias.